nuestro, Chimo Palomares, el coordinador del Museo Fallero de Valencia. Chimo, muchas gracias por esta entrevista. Es un gran honor estar hoy aquí en el museo de la fiesta más grande de Valencia, las fallas, que se celebran alrededor del 19 de marzo por San José. Exacto. Aquí en el museo estoy viendo muchos ninots, son los monumentos que lo han premiado. ¿Por qué están aquí estos momentos? Bueno, es una tradición que existe en las fallas, como tú sabes. Son un monumento mucho más grande, con una figura central en torno a un tema y tiene distintas figuras alrededor. Entonces, los falleros que piensan que han hecho una figura que es realmente bonita, que es excepcional, lo presentan a concurso, la gente vota cuál es el que le ha gustado más y ese monumento, ese ninot, ese muñeco, es el único que se va a salvar el fuego de las fallas de ese año. Entonces lo que nosotros guardamos son los que cada año, uno por año, se ha salvado del fuego ese. ¿Y desde qué año están aquí los ninots? Desde 1934. Tenemos toda la serie, excepto 3 años correspondientes a la guerra civil, que no hubieron fallas por la guerra. Todo lo demás lo tenemos aquí en la ciudad. Entonces, una pregunta directa que me interesa siempre: ¿por qué debería venir aquí un visitante o un turista? ¿Por qué debería visitar a tu museo de Fallero? Bueno, porque es una oportunidad excepcional de ver en vivo una parte de las fallas. Salvo que tengas la ocasión, muy recomendable, de venir cuando son las fallas realmente, si no tienes esa ocasión, nada mejor que venir aquí porque ves una parte de las fallas y además una parte de una calidad excepcional, que es la gente la que ha votado como que ese muñeco es me ha parecido el más bonito que sea. Hay que ver las fallas también, por supuesto, aparte de tu buen museo. Yo creo ver las fallas y tu museo completa, y es una referencia a tu museo en la Comunidad Valenciana, porque lo conozco muchos ingleses, alemanes y también españoles que preguntan dónde podemos ver una parte de las fallas, porque no podemos ir en marzo. Al final solo una pregunta a ti, Chimo. Una anécdota divertida o que te pasó en los últimos años aquí como coordinador de este museo también. Bueno, mucha gente nos pregunta dónde guardamos el resto de la falla. Dice, bueno, pero el resto del monumento, ¿dónde lo tenéis guardado? No, eso no se guarda, se quema todo. Entonces, mucha gente que está sorprendida que se haga un monumento de esta belleza, con este trabajo, con esta calidad artística y luego se queme. Pero bueno, es para lo que está hecha la falla y para lo que está diseñado. Los materiales son perecederos y es el destino de toda la falla, excepto el único ninot que se salva cada año. Los premiados. Exacto. ¿Cuántos años tiene esta fiesta, más o menos? Algo de carpintero he leído. ¿Cuántos años tiene? Bueno, realmente no se saben los orígenes, no se saben con certeza, pero es en el siglo XVIII y en el XIX cuando empiezan a desarrollarse las fallas como las conocemos actualmente. Entonces, está relacionado, como tú decías, con el gremio de los carpinteros, que cuando llegaba la primavera sacaban los restos de los talleres, todas las virutas, los restos de madera, hacían unas hogueras, hacían unos muñecos que vestían con ropa vieja y ponían unos carteles pues con alguna crítica, alguna broma, ese tipo de cosas. Ese tipo de costumbre se fue ampliando, la gente le cogió gusto y poco a poco fue cogiendo más envergadura hasta llegar a lo que son las fallas que conocemos hoy en día. Qué bueno, Chimo. Podría escucharte todo el día para esta historia. Ya me has comentado muchísimo sobre tu museo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Chimo. Aquí, Chimo Palomares, el coordinador del Museo Fallero de Valencia. Muchas gracias y espero que os guste. Hasta pronto. Chao, chao.